principalmente diferente, fue un gran cambio en toda mi rutina y en todo lo que estaba acostumbrado. Educativa, aprendí a ser una persona autodidacta y a resolver mis problemas por mí mismo. Y familiar, porque creo que al final me sentí como en casa allí y es como mi segunda casa, Killarney en este caso. Que sí he vivido una experiencia de este tipo, ya me hubiera gustado vivir a mí una experiencia de este tipo. Cuando yo estudiaba, hacer algo así era imposible, o para determinadas personas. ¿Que por qué decidí que mi hijo realizara esta experiencia? Me hubiese encantado a mí vivirla también. La verdad es que yo la viví de una manera pues un poco igual como se vivía antes, que más tarde, porque claro, él la ha vivido con 15, 16 años y yo la viví con 18, 19 años. Me acuerdo que estaba estudiando la carrera y el primer verano me puse a trabajar todo el verano para poderme ir un mes a Inglaterra. Y me fui un mes a Inglaterra, no la viví igual, porque claro, un año con respecto a un mes no tiene nada que ver. Para mí aquello fue extraordinario y como me pareció tan bueno, pues he querido que mi hijo lo viva con otra edad y con otras circunstancias, en una familia. Entonces pues no sé, la verdad es que él también tenía muchas ganas de vivirlo, entonces también ha conjugado que yo quería que lo viviera y él ha tirado mucho para hacerlo. Entonces también se ha vivido por eso. Mi casa era perfecta, vamos, yo tenía una habitación, un dormitorio para mí solo, donde por las mañanas, antes de ir al colegio, abría las cortinas y veía un paisaje como de película, como un gran amanecer, tras unas colinas y un prado lleno de vacas. Era todo como muy rural, me encantaba. Realmente yo no tomé la decisión, la tomó él. Él tenía muy claro qué era lo que quería vivir, qué quería experimentar, y yo vi una forma de vivirlo a través de él. La verdad es que no tuve muchos miedos para que fuera un año ni inquietudes. Realmente, a ver, no tuve en un principio miedos. Luego cuando está allí, pues te surgen miedos, claro, porque no estás controlando la vida de tu hijo diariamente. No sabes en cada momento lo que está haciendo, dónde está, quién lo va a recoger, quién no, si va a ir solo. Pero hay que dejarse llevar un poco, porque claro, nuestra obligación como padres también es educarlos un poco a que vivan, a que llegue un momento que ellos vivan solos. Entonces es una buena manera. También el entorno es muy controlado, a mí me daba seguridad porque me explicaron un poco cómo era el tipo de pueblo, yo me informé también el pueblo que era, entonces me daba seguridad. No era un pueblo muy grande, tampoco muy pequeño, pero me daba seguridad, la verdad. Entonces miedos no tenía mucho. Allí me surgió alguno, pero le vi varias actuaciones que me dejó un poco sorprendido, porque fue bastante responsable en varias actuaciones así, que se quedó solo, que se quedó sin batería. Entonces te das cuenta que realmente todo lo que les has enseñado durante los primeros años, aunque no les hayas dejado el momento de hacerlo, pues ahí surge y lo hacen. Son capaces de hacer cosas solos también. Entonces me dio seguridad. Mi momento más difícil fue después de una excursión bastante larga y agotadora, en la cual mi teléfono pues básicamente estaba muerto, no tenía batería, y yo tuve el tiempo justo para avisar a la madre de que llegaría una hora más tarde el bus. Y cuando llegué pues estaba casi de noche, porque allá anochecía muy pronto en ese lugar, y tuve que pedirle a un hombre que estaba corriendo haciendo footing el teléfono para llamar a mi madre y decirle dónde me encontraba. Y también fue una experiencia como que me enseñó que yo podía adaptármela solo. Fue como el momento decisivo en el que yo ya pude hablar inglés fluidamente. Traumática. Es una experiencia traumática para un padre, pero con el tiempo te das cuenta de que es enriquecedora, tanto para él como para la familia, es un crecimiento personal para el niño, pero también es un crecimiento para los padres, o al menos así lo creo yo. ¿Por qué digo que es traumática? Por puro egoísmo. Porque como madre quieres tenerlo todo controlado, lo quieres tener cerca, lo quieres cuidar, lo quieres proteger,
y piensas que el resto de las personas, a la familia a la que va, que es su madre o su padre durante un tiempo, no lo van a hacer. Algo totalmente equivocado. Te digo que es un pensamiento equivocado porque en el momento solamente tienes una versión de los hechos, que es la de tu hijo. Con el tiempo reúnes más información, también escuchas la experiencia que ha tenido él, te cuenta cómo lo vivió y tú te das cuenta que solamente estabas viéndolo a través de unos ojos. Cuando reúnes toda la información te das cuenta que la familia donde ha ido le ha cuidado, le ha protegido y las madres, o supongo que también los padres, exageramos muchísimo. Obviamente a lo largo del viaje pues les he echado mucho de menos. Al principio yo les llamaba muchísimas veces, pero al final me adapté tanto a mi nueva vida que yo ya no necesitaba hablar con ellos. Al final era un poco para no perder el contacto. A ver, los primeros meses a mí me sorprendió, yo me los esperaba peores, porque me esperaba, pues no sé, que lo pasara peor de lo que lo pasó. Realmente yo creo que él iba muy concienciado en que lo iba a pasar y sabía desde el primer momento que iba a echarnos de menos. Entonces yo creo que iba él muy preparado interiormente. Yo no había hablado demasiado con él, ni mi mujer tampoco, pero luego en ese aspecto la verdad es que lo hizo bastante bien. A ver, tuvo las primeras semanas pues hablábamos más de la cuenta, luego tuvimos que hablar menos porque tampoco le hacía bien el hablar tanto, entonces hay que tener cuidado también, buscar un poco el equilibrio de darle la seguridad a él que necesita hablar a veces con nosotros, pero no pasarnos tampoco, porque si no, no acaba de vivir la experiencia 100% desde el principio. Entonces llega un tiempo, pues igual al mes y medio o al mes, que ves que está completamente integrado. Entonces, como no quieres hacerle mal, no lo llamas demasiado. Entonces hay momentos así pues que tienes que ver un poco, de decir, no le hace bien tampoco que hable demasiado con él. Buscar un equilibrio. Pero la verdad es que estoy contento. Yo creo que aquí desde casa, su madre, yo no tanto, pero su madre lo pasó peor que él. Para nada. Allí en Irlanda te ven como la novedad, además de que es gente muy abierta en comparación con Inglaterra. Así que también porque el colegio realizaba muchas actividades como de adaptación, porque anualmente en este caso tenían muchos estudiantes de intercambio de distintos países y realizan actividades como muchas excursiones, asignaturas como de conocimiento mutuo o psicología, y llegaba a conocer mucho más de lo que podría haber hecho una conversación normal a mis compañeros de clase. Éramos todos como una gran familia. Que si ha mejorado su nivel de inglés, no sabría decírtelo porque yo no hablo inglés, no soy bilingüe, no tengo pensamientos en inglés. Lo que sí que ha mejorado es la confianza de su conocimiento del inglés, con lo cual le hace, bajo mi punto de vista, estar más abierto a aprenderlo de otra manera, sin miedos. No tiene miedo a seguir avanzando en el inglés. La verdad es que tardé un poco en notarlo, pero lo que sí que me fijé en que he mejorado es no en el nivel como de comprensión o en el nivel de saber qué tiempo verbal, sino en el nivel de saber contestar con una grandísima fluidez a la gente de allí. El acento irlandés me ha adaptado completamente, además de que en clase pues se nota que yo en los listening pues yo lo entiendo perfectamente, no como mis compañeros. Que si yo tenía contacto, a ver, yo tenía contacto con la familia, pero no me gustaba tampoco andar escribiendo. Hubo algún momento a lo largo de los meses que sí que tuvimos que hablar. Pues hubo un aspecto, por ejemplo, que la madre de allí me comentó que creía que estaba utilizando demasiado el móvil desde allí. Entonces yo le estuve indicando que yo lo tenía controlado desde aquí, desde mi móvil, y yo le dejaba una serie de horas, entonces era un tira y afloja, que ella no pensara que era una barra libre aquello. Entonces lo que sí que yo no le corté desde el principio fue el hablar por teléfono. Podía hablar todo lo que quisiera, pues con compañeros, con nosotros, con sus abuelas, con sus tíos, pero lo que no quería yo desde aquí, lo que sí que limitaba era, por ejemplo, redes sociales, etcétera. Entonces la madre no lo entendió así y tuvimos un cruce de mensajes, yo diciendo no te preocupes porque desde aquí tal, pero lo que tú veas desde allí, porque claro, él estaba viviendo en una familia, tiene que atenerse a las reglas también de la familia.
La madre, la verdad es que fue bastante coherente, me preguntó primero, yo le dije y le dije que hiciera lo que ella viera necesario. Entonces ella se preocupó, la verdad es que me gustó, porque se preocupó mucho de que no viviera la experiencia al 100% y que estuviera en su habitación demasiado tiempo. Entonces, claro, yo le dije, pues si tú ves que está demasiado tiempo con el teléfono en la habitación, hazlo salir fuera, díselo que tiene que salir fuera. Y yo también, pues le dije, oye, ¿cuándo estás dentro de la habitación? Tal, pues sal fuera, después de la cena quédate con ellos hablando, porque ellos valoraban mucho el que se quedara hablando con ellos, que vieran series juntos, eso estuvo muy bien, porque se trajo varias series que hemos estado viendo aquí, por ejemplo en Netflix, varias series que veía allí con los padres. Sí, claramente. La verdad es que me trataron como miembro más de la familia, en el lado de que, por ejemplo, iba a excursiones con ellos, veía muchas películas y series con ellos y me llevaban al colegio en el mismo coche, nos turnábamos los hermanos y yo para ir delante, lo típico de una familia. Y también por el lado de que, por ejemplo, pues yo también tenía que ayudar a recoger los platos, tenía también que respetar las normas de la casa en cuanto a los dispositivos, por ejemplo, porque al final era como un miembro más. Comencé a disfrutar más de la experiencia cuando ya conocía a la gente, tuve ya un grupo de amigos con el que salía semanalmente, yo creo que 2 o 3 días a la semana. Y también cuando en el colegio pues empezamos a realizar excursiones, como por ejemplo nos llevaron un día a un parque donde aprendimos a conducir un coche de verdad porque realizábamos asignaturas de ese tipo, o fuimos a un refugio de mascotas para ver la realidad un poco de cómo cuidan a los animales rescatados, y la verdad es que fue perfecto para mí. ¿Qué cambios destacaría de Pau desde que regresó? La independencia, las ganas de ser independiente, no que no lo fuera antes, sino de realmente él sentirse independiente y querer demostrarte que es independiente. En los pequeños detalles, pero también en decisiones vitales para su educación o para su progreso en la vida. La verdad es que, por un lado, fue un gran esfuerzo porque yo soy bastante abierto con la comida, yo pruebo de todo, pero claro, no es una gastronomía como la nuestra. Entonces yo ya acabé un poco cansado pues de, sobre todo, comer patata. Allí la patata es como lo que sería el pan aquí, pues allí la patata. Además de que allí pues todo se hace muy cocido, el cerdo se come muchísimo, es una gastronomía como muy parecida a la del Reino Unido. A ver, el sistema irlandés, el sistema educativo irlandés, a mí me gustó mucho por lo diferente que es un poco el concepto con respecto al sistema educativo nuestro, que no es que sea malo el sistema educativo nuestro. Lo que pasa es que allí yo creo que van un poco más allá. A mí me ha gustado mucho porque mi hijo estuvo haciendo Transition Year, entonces claro, es un concepto que a nosotros, cuando te lo explican, te parece genial. Es un año que utilizan ellos de transición, es un año entre la secundaria y el bachillerato, quien quiere hacer el bachillerato, en el que se dedican un poco a buscar o ayudarles a buscar su camino en la vida. Si quieren trabajar, pues tener sus primeras experiencias de trabajo, los tienen 3 semanas trabajando, o sea, buscar pues, en hoteles o en lo que ellos busquen, en marketing, en alguna empresa, en lo que ellos quieran hacer en la vida, pues van buscando un poco para que tengan la primera experiencia laboral. Luego tienen asignaturas de conducción, por ejemplo. Tuvo una experiencia de conducir, le estuvieron haciendo charlas que el conducir es una responsabilidad. Luego también tuvieron nutrición deportiva, no sé. La verdad es que el año planteado está espectacular. Ojalá y tuviéramos aquí años así. Y la verdad es que tuve la suerte de vivir ese año. Yo lo veo un año ideal para ellos porque es un cambio a nivel de persona, es un cambio en ellos. Entonces les ayudan un poco a tener un año académicamente no exigente en asignaturas fuertes, sino que siguen teniendo asignaturas como matemáticas, física, química, como las de aquí, pero también tienen otras asignaturas más lúdicas o más que les da a hablar o a favorecer su expresión. Yo sí que le he notado mucho que en la expresión oral ha mejorado muchísimo, ¿vale? Y en entender y en hablar, que un poco también es lo que yo he valorado de un idioma siempre. Que igual no eres un académico escribiendo,
pero mientras no tengas demasiadas faltas o tal, sepas comunicar, sepas hablar y sepas escuchar, que es un poco lo que te da el saber un idioma, es lo que más me ha preocupado a mí en este aspecto. Lo que más destacaría es la responsabilidad, porque ese año es un año opcional y está hecho pues para que tú decidas qué vas a estudiar. Entonces, después de muchísimas actividades y unas cuantas semanas durante todo el año, pues tú debes trabajar. Trabajas, con ayuda del colegio encuentras un lugar, ya sé, yo en mi caso trabajé en un hotel bastante bueno, y yo me dedicaba a servir y limpiar habitaciones, pero también hay gente que han trabajado de mecánicos, han trabajado de carpinteros, de todo. Y al fin y al cabo, pues tú encuentras como un motivo a lo que de verdad te tienes que dedicar. Yo supe a qué quería dedicarme gracias al Transition Year. Pues la gran diferencia es que el sistema educativo irlandés pues ve a los colegios no como un lugar que simplemente vas a sacarte la ESO y dar bachillerato. Es como un centro de aprendizaje, es como un lugar en el que te ofrecen una educación de calidad y tú tienes que mostrar una etiqueta mínima, aunque no te guste el uniforme, porque a veces son colores como rojo, carmesí, azul, marino y nos pueden parecer horribles. Pues al final todo el mundo va a ir vestido igual que tú y tú estás obligado a llevar uniforme, corbata, en caso de mi colegio, zapatos y eso es como lo normal ahí, no es algo como muy distinto como en España en los colegios ingleses. Además de que allí pues la educación trata de ayudar al alumno y como hacerle entender de que son todos como una gran familia, te hacen muchas actividades como de contacto con tus compañeros, muchísimos deportes y también como que muchas horas son dedicadas al estudio en aulas específicas porque al final saben que pues, sobre todo en etapa de exámenes, pues el alumno necesita eso más que dar clases innecesarias. Los profesores para mí son de 10 porque allí como que saben tu situación, porque en mi colegio por lo menos están acostumbrados a tener estudiantes de intercambio de muchísimos países. Y al verme, pues ellos saben que soy de fuera y que no conozco a nadie. Entonces, pues como que a veces te preguntaban, ¿qué tal? No sé qué. En mi caso yo estaba genial, entonces pues ya no era un problema, pero ellos como que se preocupaban muchísimo por todos los alumnos y la verdad es que les controlan bastante bien porque básicamente llevar a cientos de niños de una clase a otra es un trabajazo. Facilísimo, porque casi todos eran gente muy abierta, en mi clase por lo menos, y fácilmente pude hacerme amigo de toda mi clase. Que si me costó mucho encontrar la compañía. A ver, a nosotros nos recomendaron esta compañía y tuvimos mucha suerte porque era justo lo que estábamos buscando. Era una empresa familiar, una empresa cercana, que nos trataran de tú a tú y que nos hicieran sentir en familia. Habíamos hablado con otras empresas, empresas muy grandes, con un trato muy despersonalizado a nuestra forma de entender las cosas. A ver, pues nosotros no teníamos ni idea con quién enviarlo, la verdad. Y lo que sí que teníamos claro era que no queríamos enviarlo con una empresa que no tuviéramos referencias o que fuera una empresa grande que llevara mucha gente. Queríamos primero un lugar singular, no queríamos, por ejemplo, Londres, no queríamos Dublín, queríamos algo más controlado, ¿vale? Entonces, estuvimos mirando por internet, la verdad, nos surgió la empresa de Nathalie y estuvimos investigando. Y dentro de eso yo llamé un día por teléfono y directamente tuve la suerte de que me contactó la dueña. Entonces estuve hablando directo, yo no sabía al principio que era la dueña, pero estuvimos hablando, me dio su contacto de móvil también personal, la volví a llamar varias veces más, habló con mi mujer, tuvimos una entrevista con ella
y la verdad es que nos transmitió mucha seguridad. Mucha seguridad porque nos empezó a hablar enseguida del sitio, yo lo veo, le contamos cómo era nuestro hijo y enseguida lo vio localizado en un sitio, nos habló de ese sitio, nos estuvimos informando. El sitio al que fue mi hijo era Killarney, que está en el sur de Irlanda. La verdad es que nos quedamos un poco alucinados cuando estuvimos mirando información. Es una ciudad que tiene un parque natural dentro de la propia ciudad. Claro, a mí me gusta mucho la montaña, me gusta mucho el senderismo, a mi hijo también. Entonces fue un lugar ideal para nosotros. Y bueno, nos convenció un poco el trato, la verdad. El trato y la seguridad que nos transmitió. Es decir, recomendaría esta experiencia, siempre recomendaría esta experiencia. Creo que debería ser casi obligatorio que pudieran tener la oportunidad todos los alumnos o todos los niños de vivir esta experiencia. Es enriquecedora, es un aprendizaje de vida, aparte de la parte académica en la que no voy a entrar. Es algo positivo sí o sí. A ver, ¿qué les diría yo a unos padres así? Yo no les voy a decir nada, simplemente voy a contar un poco cómo pensé yo, ¿vale? A ver, es un esfuerzo muy grande, primero como familia y luego económico también. Entonces tienes que, me parece un poco frío hablar un poco de inversión económica, pero realmente es una inversión. Yo lo he mirado como una inversión en la parte económica y luego en la parte familiar ahora lo explico, pero en la parte económica el depositar esa cantidad de dinero siempre es un poco esperando que eso se vaya a triplicar o cuadruplicar o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que yo he mirado a muy largo plazo, he mirado a largo plazo. He mirado desde dos puntos de vista. Primero, que mejore mucho sus destrezas en inglés y luego pues también curricularmente, yo cuando he tenido que hacer alguna selección de algún compañero en el trabajo o lo que sea, me ha llamado mucho la atención quien, por ejemplo, a edad temprana ha estado viviendo fuera de su casa un año. Ya no te habla solamente de la destreza del inglés, sino te habla un poco de responsabilidad, te habla de autoconstruirse como persona, te habla de muchas cosas que igual no te las dice tan claro una persona que no ha vivido eso. Entonces yo, por ejemplo, eso me decantó mucho, porque luego a la hora de hacer una entrevista de trabajo, al que te está entrevistando le estás dando pistas de cómo eres realmente, de cómo te has ido construyendo poco a poco como persona. Y luego como inversión familiar, pues también, porque por ejemplo él ha vuelto de una manera distinta. Él ha vuelto sabiendo que tiene responsabilidades también en casa y sabiendo que una casa es un compendio de todos y que él hasta ese momento no tenía una labor tan importante como la ha cogido después. Él, por ejemplo, acaba de cenar y dice, ¿os ayuda a recoger? ¿Recogemos entre todos? No, súbete que tienes que hacer esto. O ¿qué hago yo? ¿En qué os ayudo? Ese tipo de cosas nunca las había hecho antes, ¿vale? Entonces, viniendo, pues las ha retomado, las ha hecho de nuevo y la verdad es que nos ha llamado la atención un poco eso. La verdad es que yo recomendaría que no se lo piensen, por favor, porque si se lo piensan y no van, se van a arrepentir. Y puede salir tanto mal como salir bien al final, porque tú acabas aprendiendo algo. Irlanda es un país pues con muchísima gente, es gente abierta. Entonces, si tú tienes miedo de que no voy a hacer amigos, me va a costar luego el curso a la vuelta, no te lo pienses, porque al final es una experiencia inolvidable.